Señor, que por sus frutos se van a dar a conocer, Padre, y hoy están dando frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pues vamos a hablar del bautismo en agua, ¿verdad? Ya les he dado 2 clases, por así decirlo. Hoy vamos a dar la número 3. Y pues a la vez nos sirve también a todos para poder reafirmar nuestra fe en el bautismo. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 2, la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de la ordenanza o el mandamiento o la doctrina de bautismo. Amén. Que lo hemos explicado, que la Biblia dice también en el libro de Efesios que es un solo bautismo, pero ese bautismo conlleva, mis amados hermanos, dentro de sí 7 diferentes etapas. Amén. No recuerdo todavía, y bien, ya lo he predicado 3 veces en esta semana y no me he dedicado a ver, pero son 7 diferentes tipos de bautismo. Entre los que recuerdo ahorita son como 5, creo yo, que está el bautismo de arrepentimiento. Amén. Es el primero, ¿verdad?, que todos necesitamos para poder entender que necesitamos algo más de parte del Señor. Luego viene el bautismo en aguas, amén, que es al cual pues mis hermanos van a descender el día de hoy. Luego está el bautismo en el Espíritu Santo, amén. El bautismo en el ministro, que ahí está, mis amados hermanos, una base bíblica. Está el bautismo de fuego, amén, que es el bautismo de la prueba. Esos son los que me recuerdo por ahorita. Hay 2 más. Dentro de los cuales, repito, no es que sean 7 bautismos, amén, es 1, pero son 7 etapas, amén, dentro de las cuales, todos son importantes, ¿verdad? Pero uno que marca nuestra vida, aún la vida eterna, es el bautismo en agua, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice, amén. Bueno, vamos a avanzar. Hay algunos beneficios del bautismo, mis amados hermanos, como lo que es el perdón de pecados. Esto ya lo hablamos en Hechos 2:38. Nada más se los voy mencionando, ya no lo vamos a hablar. Otro de los beneficios es del bautismo la libertad de la esclavitud, según 1 Corintios 10, versículo 2. También ya lo hablamos, y hoy vamos a hablar de que otro de los beneficios del bautismo es el debilitamiento del hombre viejo. Amén. ¿Cuál es el debilitamiento del hombre viejo? Entonces ustedes y yo, vean, por naturaleza, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos a ese hombre viejo, el cual el apóstol Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Puede ser diferente versión, de bajeza, de pecado, del hombre viejo. ¿Por qué? Porque el hombre viejo, mis amados hermanos, es el que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este hombre de bajeza? Porque lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no puedo. ¿Por qué? Porque todos nosotros llevamos por dentro, mis amados hermanos, a un hombre viejo. Amén. Que constantemente se revela. Y por eso es que en el bautismo, mis amados hermanos, necesitamos debilitar a ese hombre viejo para que, como lo dice un corito, ¿verdad?, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que hemos venido hablando también del nuevo nacimiento. Amén. Entonces ustedes y yo, se dio ese nuevo nacimiento cuando le abrimos nuestro corazón al Señor. Pero, como lo hemos hablado, ¿verdad?, así como en lo físico, cuando nosotros nacemos de este tamañito, ¿verdad?, aproximadamente 45 centímetros. Ya les digo, yo me acuerdo cuando Mercy nació, aquí me cabía cabal, aquí su cabecita y aquí sus piecitos. Y ahora imagínense, espiritualmente hablando es lo mismo. Ya pasamos por el nuevo nacimiento, ya le abrimos nuestro corazón al Señor. Pero no basta quedarnos ahí. Amén. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que dar una talla. Y la talla aquí en la tierra es la talla de el varón perfecto. Amén. Es la talla que nos alcanza para poder ser arrebatados. Entonces,
Cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, sintamos que ese hombre viejo quiere salir, tal vez cuando no éramos cristianos, alegábamos, gritábamos, peleábamos, ¿qué más hacíamos? Insultábamos, ¿qué más? Gritábamos. ¿Ah? Berrinche, dice, miren qué berrinchuda me salió. Hacíamos un montón de cosas, mis amados hermanos. Podemos decir, bueno, hasta ahí son comprensibles. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de aquel viejo, ¿va? Del viejo hombre. Pero ya ahora, mis amados hermanos, habiendo nacido de nuevo y sobre todo, ¿verdad? Los que ya nos bautizamos, debemos de suplicarle al Señor que ese hombre viejo pues se debilite o que perezca. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nos demuestra que ya no es correcto, mis amados hermanos. Digamos, a los 3 que se van a bautizar todavía se los pasamos, ¿va? Pero ya nosotros que tenemos tiempo de habernos bautizado, entonces, pastor, ¿me vuelvo a bautizar? No, para eso, mis amados hermanos, lo repito, es la Santa Cena. Amén. Entonces ustedes 3 que se van a bautizar, ese hombre viejo necesita, y la mujer vieja, ¿verdad? Necesita morir, necesita ser debilitado. Que si antes por cualquier cosita, como decían ustedes, nos enojábamos, nos maltratábamos, pero al final nos amábamos, todo eso tiene que ir menguando. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6 versículo 1 al 4, dice: ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque recuérdense que está escrito, ¿verdad?, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si quiero más gracia, ¿tengo que pecar más? No, ¿verdad? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta los beneficios del bautismo? Hace que participemos de la muerte del Señor. Entonces esa muerte es muerte al hombre viejo. Ya no podemos, mis amados hermanos, seguir actuando igual. Ya tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿sí o no? Repito, hasta ahorita a los únicos que se les pasa es a ellos 3. Pero ya dentro de media hora ya no se les pasa. ¿Por qué? Ya se bautizaron. Amén. Mana Vivi se le queda viendo así como que estás oyendo. Entonces, pero dice luego después, para que andemos, dice, por medio del bautismo, si le pusieron atención, en vida nueva. Amén. Entonces repito lo que dice el mismo corito: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque se tiene que ver, mis amados hermanos, que en realidad ustedes y yo tenemos una vida nueva. Amén. Si no, repito, como decía un pastor, si no, lo que pasa es que entra un pecador seco y sale un pecador mojado. O sea, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque ese bautismo no vino, mis amados hermanos, a hacer que se removiera todo lo viejo que hacíamos. Esto es como cuando tal vez ustedes han visto alguna vez o les han contado o se imaginan. Ustedes saben que cuando se está preparando la tierra después de una cosecha, cuando se va a preparar para sembrar nuevamente, ¿se hace solo así? ¿Qué se hace? Se llama algo que se llama barbechos. ¿Qué es lo que se hace? Se pasan unas máquinas y se empieza a revolver todo. Todo lo que quedó ahí de la cosecha anterior se revuelve, luego se junta y se quema. ¿Sí? Ahí ya se fue el barbecho, ¿verdad? Luego hay que volver a preparar la tierra para que venga la buena semilla. Y otra vez para arriba, ¿verdad? Entonces es igual lo que acontece con el bautismo, mis amados hermanos. Ahorita estamos haciendo, bueno, sobre todo ellos 3, ¿verdad? Y los que ya nos bautizamos, espero que ya lo hayamos hecho. Y si no, pues, aunque sea un guacalazo de agua, les tiramos para que cambien, hermano.
Aquí ya bautismo ya no. Estamos removiendo todo, mis amados hermanos, ¿para qué? Para que todo, lo voy a decir así, al final el apóstol Pablo así lo describe, para que toda esa basura, todas esas malas costumbres, todas esas mañas, pues que teníamos, se queden ahí en el agua. O mejor que salgan porque después van a meterse a nadar algunos, creo yo. Para que el hombre viejo pues muera, mis amados hermanos, y si no muere, uno de los significados de la palabra bautismo es sumergir varias veces. Entonces lo vamos a sumergir hasta que ya no respire. Hasta que ya la esposa, el esposo o el padre digan, ya, pastor, ya aprendió. Amén. Dirá alguno por ahí, pastor, y no me puede bautizar aquel o aquella otra vez. Pues no me tienten, hermano. Bueno, me voy dando a entender. Entonces, ¿para qué es el bautismo, mis amados hermanos? Ahí todavía tengo muchas más citas de los de este punto, ¿verdad? Pero ya el tiempo se nos está yendo. Es para que nosotros, mis amados hermanos, debilitemos al hombre viejo. En resumidas palabras, para que ya no sigamos viviendo de la misma forma, para que ya no sigamos viendo las cosas como las veíamos, para que ya no sigamos haciendo las cosas como las hacíamos, sino que antes bien podamos, que en realidad, como lo decía la cita que leímos, manifestar un nuevo estilo de vida. Amén. Porque si nos bautizamos y seguimos viviendo igual, o como se los dije en alguna oportunidad, o algunos después de bautizarse fue cuando cometieron sus más graves pecados, entonces, mis amados hermanos, lo que hay que hacer ahí es humillarnos hasta que ese hombre viejo muera. Amén. Porque por eso les decía yo la vez pasada, les ponía un ejemplo. Me acuerdo que el ejemplo que poníamos era que alguna persona que tenía algún vicio, que le gustaba tomar y miraba la cerveza y la cerveza sudada, y él también empezaba a sudar. Entonces, ese tipo de deseos por medio del bautismo van desapareciendo. Amén. ¿Por qué? Porque, repito, se tiene que ver reflejada la nueva vida, un nuevo estilo de vida. ¿Decimos amén? Amén. Va. Otro beneficio del bautismo, mis amados hermanos, es que somos sepultados. Amén. Esto es espiritualmente, ¿verdad? Amén. Recuérdense que lo acabamos de leer, lo vamos a volver a leer la misma cita, pero ahora enfocándonos en otra cosa. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, escuchen, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, el bautismo en agua, mis amados hermanos, es figura, escuchen bien esto, cuando nos bautizamos, cuando descendemos a las aguas, es figura de la muerte del Señor. Amén. Y aquí está diciendo que el que se bautiza, mis amados hermanos, participa con él juntamente de la muerte. Amén. Entonces, ¿para qué fue que Jesús murió? ¿Murió porque sí? Él murió para perdón, limpieza, regeneración y un montón de cosas a favor de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, mis amados hermanos, ese hombre viejo queda sepultado. Amén. Ni se les vaya a ocurrir pasar jalándolo cuando ya vengan para afuera, ¿va? Porque eso es lo que pasa a veces, pues sonará como en son de chiste, pero eso es lo que pasa, que tal vez se bautizaron y descendieron, y como decía aquel corito, era la gloria de Dios, pero ya después salen de los bautizos y a pelear otra vez. Entonces mejor lo hubiéramos dejado ahí, ¿va? Entonces, esta es una muerte, escuchen bien, esta muerte lo que representa es la muerte al pecado. Miren, quiero decirles esto. Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos 3 grandes enemigos. Así cabal, pastor, mi esposa, mi esposo y mis 2 hijos. No, 3 grandes enemigos. ¿Cuáles son? Ya les mencioné uno antes de decirles esto. Miren, pues, una es la... así me olvidó. El mundo. Amén. Nosotros mismos.
Y hermano Javier dijo el pecado. Por ahí va, se acercó. Ay, no sé, pastor, a mí no me gustan los problemas, por eso ni enemigos tengo. Aunque no nos gusten los problemas, tenemos un enemigo por excelencia. No puede haber un Batman si no hay un Guasón. Aunque les dé risa, no puede haber un Real Madrid sin el Barça, hermano. Así de simple. Los rojos sin los cremas. Así de chafa, pero no puede. Entonces, el mundo, nosotros mismos y... Ahí está, 100 puntos. ¿Quién fue el que dijo? Usted. Ya se bautizó, si no lo vuelvo a bautizar. Son bromas, eso no es cierto. Y el diablo, mis amados, esos son nuestros tres grandes enemigos. Amén. El mundo, nosotros, nuestra carne, que hay que sepultarla, y el diablo. Entonces muchas veces le echamos la culpa, es que el diablo, no es el diablo, es su propia carnota. El rochoy, el lomito, ¿qué más? El buche. Como hace la pastora. Esa es el buche ahí, ¿ves? Todo eso, para eso del bautismo, todo eso hay que sepultarlo. Amén. Todo eso hay que sepultarlo, mis amados hermanos. La carne hay que sepultarla. Tenemos que morir a nuestros propios deseos. Tenemos que morir al mundo. Dice la palabra del Señor, palabras del Señor Jesús. Amén. En cuanto a mí, dice, estoy pronto a partir, porque el príncipe de este mundo está por venir, pero él no tiene parte en mí. Miren qué tremendo. Eso que el Señor Jesús dice, él no tiene parte en mí. Eso, parafraseado y entendiéndolo nosotros, es, él no tiene ningún receptor en mí. En otras palabras, el diablo no tiene ningún tipo de semilla en mí para poder hacer conmigo lo que quiera. Amén. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, es que resultamos haciendo, como lo decía el apóstol Pablo, lo que no queremos? ¿Por qué resultamos peleando, gritando? Espérenme, vamos a ver qué me están diciendo acá. Hoy, Santa Cena. Pregunta, porque está con signos, ¿va? Sí. Es que ayer hablábamos de cosas privadas, hermano, entonces mejor. No sé, ¿y qué le habrán dado al pastor, pues? Y yo hablando de los bautismos y ustedes en su casa, ¿y qué habrá sido ese papelito? Bueno, entonces, todo eso tiene que ser sepultado, mis amados hermanos. Amén. Y si ustedes se descubren ahí, esto es para los que ya fueron bautizados, actuando de la misma forma, escudriñese. Porque somos bien pilas para echarle la culpa, es que es por tu culpa y tu culpa y tu culpa. Amén. Pero es que a veces si el otro o la otra tal vez tienen la culpa, es porque yo tengo un receptor. Pues no yo, solo estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? De parte del diablo, que una cosita miro y me enciendo. Amén. La carne se manifiesta. Y recuerden que cuando hablamos de las obras de la carne, en la escuela de guerra espiritual, explicamos que las obras de la carne son los receptores para que vengan las potestades. Amén. Entonces, si yo actúo bajo una obra de la carne, yo soy la puerta abierta para que a mi casa entre cualquier potestad que se le ocurra. Las habidas y por haber, y si no hay, me invento una con tal de que en mi casa no haya paz. Ese viejo hombre tiene que ser sepultado. Para eso es el bautismo. ¿Para qué? Ya no actúe de la misma forma y lo peor que los mismos problemas y sigo actuando igual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, mis amados hermanos, que, se presentó un problema la primera vez, entonces uno reacciona como que, ¿qué tengo que hacer? Pero el mismo problema otra vez y otra vez, ¿qué deberíamos de hacer? Aprender a cómo resolverlo. Entonces cuando venga el mismo problema, no me va a robar la paz, no me va a robar el gozo, no me va a robar la comunión. Y si me lo roba, es porque no he sido sepultado. O todavía ahí, cuando vengo al culto lo sepulto, pero cuando llego a la casa empiezo a escarbar para sacarlo. Véngase con su papá. No, mis amados hermanos, si tienen que ser sepultados de una vez. Amén. No.
Tengo que seguir avanzando porque ya el agua está haciendo ojitos. Entonces, en el bautismo participamos de él en su muerte. No les digo prueben porque no es así. Amén. Pero en más de algún momento la prueba o la tentación va a venir. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo de que ese viejo hombre fue sepultado? Como el ejemplo que les puse, ¿verdad? La cerveza sudada y yo también. Entonces mejor nos quitamos el sudor juntos, pastor. No, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese viejo hombre fue sepultado? Ahí puede estar la tentación, la prueba. Yo tranquilo. Y aunque tal vez por el momentito, tómame. Yo ya nací de nuevo, ya eso ya fue sepultado. Porque no hay otra forma, mis amados hermanos, de ver que en realidad ya fuimos sepultados. Amén. Tal vez para alguien, como lo hemos hablado más de una oportunidad, sobre todo en alabanza, tal vez para alguien su mayor prueba era la música. Y ahí no pueden escuchar a Arjona porque va a estar en la antigua, hecho a la antigua. ¿Y usted cómo sabe, pastor? ¿Y usted por qué se ríen? Entonces eso tiene que ser sepultado. Amén. Los que ya se bautizaron podemos dar cátedra de eso, ¿verdad? A ellos tres. Amén. Solo un amén escuché. Amén. Ahí está. Ven, sigue. ¿Y mi agua? Pero esta es una de las importancias también de la Santa Cena. Que la Santa Cena, ustedes y yo sabemos que el pan figura de ¿qué es? De la muerte. ¿Y el vino? De la vida. En la iglesia tradicional resulta que a todos les dan la hostia. Y qué casualidad que el que la está sirviendo su gran copa así tiene de vino. Vamos a participar, dice. Y a los miembros, el vino. Entonces lo único que les dan es la muerte, pero no les dan la vida. Entonces acá, mis amados hermanos, el bautismo es igual. Por eso vuelvo a la carga con esto. Si después de haberme bautizado cometí graves errores, ahí está la Santa Cena. Solo vengan a mí, dice la palabra, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren o rojos, o miren, o escarlata, vendrán a ser como la nieve o la lana, dice. Pero venid a mí y estemos a cuenta. Participamos de la Santa Cena a cuentas. El Señor nos perdona. Hoy el Señor ponía una palabra en el acto de la Santa Cena y decía que Él estaba dando otra oportunidad. Entonces, si lo digo en el primer culto, porque será que a nosotros no. Bien, nos va a dar otra oportunidad también, pero aprovechémosla, mis amados hermanos. Amén. Miren, hoy hablé con alguien y le dije la última oportunidad que le doy. ¿Por qué? Porque yo di mi palabra y mi palabra fue esta. Te voy a cumplir mi palabra, pero la última oportunidad. Ya le di 3. Hasta ahí. Entonces el Señor, mis amados hermanos, también es un Dios de oportunidades. Tenemos que ser misericordiosos. Amén. Pero también tenemos que entender que hay un punto, mis amados hermanos, en el que el arca se cierra. Hay un punto en el que la puerta del huerto es sellada con espada y con querubines. Amén. O sea, Dios también es justo. Cuando vemos la obra de Dios en el hombre y la mujer en el huerto, ahí actuó la gracia, la misericordia y la justicia. Y la justicia de Dios al final fue la que los sacó del huerto. Amén. La misericordia les prolongó la vida y la gracia, mis amados hermanos, hizo que los cubriera, porque no se lo merecían, pero los cubrió. Amén. Entonces, no solo participamos del sepulcro, de la muerte, sino también participamos de la resurrección y novedad de vida. Amén. Entonces, Romanos 6:4, ya lo leímos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mis amados hermanos, parte del proceso de la resurrección que se evidencia, al menos acá, mientras que estemos en la tierra, es
que tenemos que cambiar de vida. Vuelvo a la carga con lo que dice el corito. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Alguien me puede decir, sin temor a ser señalado, algo que hacía, pero que como se bautizó ya no lo hace? Ir a fiestas, ajá, mírensela. ¿Alguno de ustedes también iba a fiestas? Sí, pues estoy esperando el bautismo para irme. Miren, yo tuve una pareja de ovejas en la congregación. ¿Saben qué hacían estos bandidos? Terminaba el culto o el discipulado en la Big Party, a la disco, hermano. Entonces no crean que esas cosas no pasan hasta en las mejores familias. Amén. Entonces dice la palabra acá que parte de esa resurrección inicia, mis amados hermanos, con novedad de vida. Tenemos que cambiar. Y aquí en esto no importa, eso inicia cuando nos bautizamos, pero no importa si nos bautizamos hace 20 años, tenemos que cambiar. Hasta Rocky Balboa lo dice, sé que todos podemos cambiar. Y ahí termina. Sí podemos cambiar, mis amados hermanos. El gran problema, como lo decía, es que a veces le echamos la culpa al diablo y el diablo, para empezar, ni es omnipresente. Mientras que está molestando en algún lado, no me va a estar molestando a mí también. No, si él no es omnipresente, él puede estar en un lado a la vez. Y dice la Biblia que ¿en dónde está? ¿Saben en dónde está el diablo según la Biblia? Está allá, acusándonos. Él no puede estar molestando aquí, si él está allá, acusándonos. Día y noche, dice la palabra que está ahí, acusándonos delante del Padre. Ustedes y yo nos portamos mal, ¿y qué creen que hace el diablo? Eso es lo que la Biblia dice. Mira, ¿estás viendo? El Señor ahí, ay Dios mío, este diablo. No sé si se rasca por el diablo o por nosotros, que otra vez echarnos el pecadito. Amén. Entonces a veces no es el diablo, hermanos. Amén. A veces, porque también envía delegados, ¿verdad? Pero a veces es nuestra carnota. La huele, ¿va? Esa carne no. La de nosotros, mis amados, que no queremos morir. Nos bautizamos, pero no somos sepultados. Entonces, la resurrección, sí, escúchenme, esto es lo poderoso del bautismo, o sea, no es cualquier cosa, hombre. Si nos bautizamos y por alguna razón nos tocara ver muerte, entiendas, el Señor Jesús no viene antes a arrebatarnos, el cuerpo va a morir. Amén. Pero todos aquellos que hayamos sido bautizados, vamos a resucitar. O sea, esto es en las dos líneas, en lo literal, pero en lo espiritual. Porque la Biblia dice que cuando se suene la trompeta, ¿quiénes resucitarán primero? Dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que fueron bautizados, mis amados. Lo estamos leyendo. Amén. Cuando me bautizo, participo de Él en su muerte, pero también en su resurrección. En Cristo. Los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y luego nosotros, dice, si estamos vivos aún, cuando Él venga, en el arrebatamiento, seremos levantados. Entonces por eso les digo, el bautismo en agua, mis amados hermanos, marca nuestra eternidad. Entonces si ustedes y yo ya nos bautizamos, se tiene que ver en realidad un cambio en nuestras vidas. Y ustedes tres que se van a bautizar, pues también, mis amados hermanos. Amén. Bueno, bendito Dios. Todavía tengo 1 minuto con 1 segundo para poder pasar a las aguas del bautismo. Pero vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Amén. Y pues ustedes tres que se van a bautizar, mis amados hermanos, tengan la convicción de que esto es un paso más dentro de su crecimiento espiritual. Como se los decía en una de las clases, o sea, no pueden quedarse ahí. Yo ya me bauticé. Si se van a bautizar, eso es un paso más ¿de qué? A su crecimiento espiritual. Después, el Señor es el que les va a ir marcando y nos va marcando a cada uno de nosotros las áreas, las etapas, mis amados hermanos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, pero este es nada más un pasito. Amén. Y en el nombre de Jesús,
De ahí para allá, el Señor se encarga, mis amados hermanos, de ir dando ese crecimiento. Porque recordemos que está escrito, uno siembra, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. Aquí podemos decir, tal vez yo siembro, la pastora está ahí riegue y riegue. Amén. O friegue y friegue, no sé cómo lo ven. Pero así es ella, mis amados hermanos. Y ha salvado, les digo, almas, como ustedes no tienen idea. Pero el crecimiento, por más que ella y yo hagamos, no lo podemos dar. El crecimiento lo da el Señor cuando ustedes y yo nos sometemos a buscar. Esa es la ecuación perfecta. Amén. Uno que siembre, otro que riegue. Y yo me someto al Señor y Él da el crecimiento. Amén, amén y amén.